Amanecer, 6 de junio de 1944. A lo largo de la costa de Normandía, las primeras oleadas de soldados aliados están tomando las playas al asalto. Una sangrienta batalla acaba de comenzar. Cuando bajaron el portón, el capitán fue el primero en salir. Cuando llegó al final de la rampa, estaba lleno de balazos. Este es el punto decisivo de la Segunda Guerra Mundial. El día D decidirá el destino de muchas naciones. Te sacabas la sangre de las botas y seguías adelante. Solo querías tener una cosa constantemente en la cabeza. Había que conseguir ese objetivo. Muy por encima del caos y la masacre de las playas volaban los pilotos de reconocimiento aliados. Sus cámaras captaron la auténtica batalla del día D según se desarrollaba en tierra. Tras el final de la guerra, esas fotografías se extraviaron o se perdieron. Pero ahora se han vuelto a encontrar. Al disponer las fotografías de reconocimiento sobre un mapa de contornos digitales, es posible crear una vista detallada y en 3 dimensiones del campo de batalla. Estas sorprendentes imágenes nos proporcionan un registro preciso de la mayor invasión de todos los tiempos. A través de estas fotografías podemos seguir las historias particulares de muchos soldados según avanzaba el día D. El día D, lo que nunca vimos. Primera parte. ...5 de junio 1944, 10:30 p.m., sur de Inglaterra. En las horas previas al día D, miles de soldados aliados se estaban preparando para la batalla que estaba por llegar. Personalmente me encontré diciendo una oración. Y era una oración que no tenía fin. Me la repetía a mí mismo una y otra vez. Y esa oración no era que sobreviva a esto, sino más bien que pueda hacer esto y no le falle a mis compañeros. Eso era lo importante. Los paracaidistas que volaban hacia Francia estaban en la punta de lanza de una vasta fuerza de invasión. Bajo ellos, cientos de tropas de asalto anfibias, divisiones de fuerzas especiales y flotas de bombarderos dejaban la costa sur de Inglaterra. Uno podía ver todos esos barcos en el mar. Eran literalmente cientos y cientos de naves, y daba la impresión de que podías pasar andando de una cubierta a la otra. El plan de invasión requería desembarcos en 5 playas diferentes de Normandía. Los estadounidenses al oeste, en las playas de nombre clave Utah y Omaha, y los británicos y canadienses al este en Gould, Juno y Sword. Se habían invertido en este plan años de minuciosa investigación atendiendo los informes de los servicios secretos proporcionados por las unidades de reconocimiento aéreo. Los generales tenían que tomar decisiones basadas en varios factores. Si las playas eran lugares aptos para un desembarco, o lo poderosas que eran las defensas alemanas y cosas de ese tipo, que se podían determinar por fotografías tomadas a un nivel alto, medio o bajo. Se tomaron casi 1 millón de fotografías de reconocimiento para preparar el 6 de junio. Pero llegada la noche anterior se había acabado el tiempo para planificar. El éxito o el fracaso del día D ahora dependía de los hombres que eran llevados hacia Francia. El día D comienza justo después de la medianoche, cuando, aprovechando la oscuridad, 3 planeadores se dirigen a la costa francesa. A bordo, el comandante John Howard y sus tropas aerotransportadas de élite se preparan para esta misión. Yo personalmente estaba muerto de miedo. Iba sentado en el planeador y mis dientes estaban literalmente castañeteando y las rodillas me entrechocaban. Pensaba, bueno, verás, esta va a ser la última vez que vea la Tierra y me voy a... probablemente estaré muerto dentro de 1 hora o 2. 6 horas y media antes de que comenzaran los desembarcos, estos hombres debían capturar el puente Pegaso. Situado a solo unos 7 kilómetros de las playas donde se iniciaría la invasión, el puente tenía que resultar intacto. Las fuerzas aliadas necesitarían cruzar por ahí para abrirse camino hacia el interior. Las imágenes del reconocimiento aéreo habían permitido que los hombres planearan cuidadosamente su asalto al puente.
Se podían ver todos los detalles. No podíamos ver el diseño de las trincheras excavadas en las orillas del canal. Podíamos ver un fortín al final del canal. Podíamos ver las otras posiciones alemanas alrededor del puente. Y por tanto, los detalles que los pilotos de reconocimiento nos habían proporcionado para esta misión eran muchos. Pero hasta con la mejor preparación, la toma del puente Pegaso resultaría muy peligrosa. Creo que prácticamente todos, sin excepción, pensábamos que nos habíamos metido en una misión suicida. Lo que nos daba miedo de verdad era que la 21 División Panzer, que era un grupo endurecido por los combates, estaba en el área en torno a Caen, unos 100 kilómetros de donde íbamos a aterrizar. Nos dijeron que tenían 350 tanques en la división y pensamos, Dios mío, solo necesitan media docena de ellos subiendo por la carretera y estaremos metidos en un lío. Los planeadores se soltaban ahora de los bombarderos que les remolcaban. Y solo 16 minutos después de la medianoche, el planeador de cabeza se estrellaba en los campos que rodeaban Puente Pegaso. Yo iba en el primer planeador y chocamos contra el suelo aproximadamente a unos 100 kilómetros por hora. Las tropas aerotransportadas habían aterrizado justo a unos 43 metros del Puente Pegaso, exactamente como se había planeado. Hubo un gran embrollo para salir del planeador, porque lo último que quieres hacer cuando acabas de aterrizar junto a un puente defendido es quedarte sentado en un planeador de madera. Casi en cuanto salimos del planeador, el comandante Howard, típico de él, estaba en la parte de arriba del canal diciendo: «Vamos chicos, ahora o nunca, vamos», y salimos a la carga detrás de él. Nos habían dicho que los alemanes habían puesto explosivos en el puente y les habían ordenado volarlo en cuanto pensaran que el puente era atacado, así que teníamos que llegar allí deprisa. Danny Broderich, el comandante de nuestro pelotón, corrió a través del puente y nosotros corrimos detrás de él. El teniente Broderich dirigió la carga a través del Puente Pegaso. Estábamos gritando como locos, haciendo todo el ruido que podíamos para asustar a los alemanes. Broderich dispara los primeros tiros aliados del día D, matando a uno de los centinelas. Pero segundos más tarde, él mismo es derribado por los disparos de una ametralladora alemana. El teniente británico es el primer soldado aliado muerto por balas alemanas el día D. Pero su carga ha tenido el efecto deseado. Los demás defensores alemanes emprenden una apresurada retirada. Cuando llegamos al final del puente, los oficiales decidieron que ese no era un buen lugar para quedarse y nos repartimos por los dos lados del puente, tomando ambas orillas del canal y creando posiciones defensivas alrededor. Habían pasado 21 minutos de la medianoche y las tropas aerotransportadas habían tomado el Puente Pegaso. A pesar de que se produjo la primera baja aliada, aquel fue un prometedor comienzo del día D. El pequeño grupo de británicos permanecía aislado detrás de las líneas enemigas con una larga noche por delante. Ahora debían mantener el puente hasta que llegaran los refuerzos. Pero con su limitado armamento quizá no hubieran podido resistir un contraataque blindado. Muy pronto los hombres oyeron el reconfortante sonido de aviones aliados acercándose. 23.400 paracaidistas británicos y estadounidenses estaban de camino hacia Normandía. Y a la 1 de la madrugada se estaban preparando para saltar. El teniente Dick Winters es uno de esos hombres que volaban hacia Francia.
Cuando se acercaba el momento de saltar, se suponía que los aviones tenían que reducir la velocidad aproximadamente a unos 150-200 kilómetros. Pero en este caso, cuando empezamos a recibir fuego antiaéreo, alcanzaron a un par de aparatos. Muchos pilotos empezaron a pensar en abandonar los aviones. Mi avión cayó en picado. Al mismo tiempo que empezaba a caer, me dieron luz verde para saltar. Muchos pilotos aliados no se habían encontrado nunca con fuego antiaéreo hasta aquella noche. A algunos les entró pánico. Volaban demasiado bajo y demasiado deprisa para hacer lanzamientos con éxito. A gran velocidad los equipos salían disparados de las mochilas de los paracaidistas. Todo lo que tenía cuando llegué al suelo eran los mapas que estaban en mi bolsillo y un cuchillo de asalto que llevaba atado a la pierna. Eso era todo lo que tenía. Detrás de las líneas enemigas en Normandía, el día D sin armas, con el enemigo rodeándote por todas partes. Era una manera genial de empezar la guerra. Una de la madrugada del 6 de junio de 1944, el día D está en marcha. En las siguientes 24 horas, cerca de 156.000 hombres desembarcarán en una franja costera de unos 80 kilómetros de largo. Los aviones aliados de reconocimiento fotografiaron las defensas costeras alemanas. Y las imágenes tomadas sembraron el miedo en los corazones de los estrategas aliados. Estos informes revelaron que Hitler había construido la mayor fortificación de la historia. Era una barrera de casi 2.000 kilómetros de cemento y acero conocida como el Muro Atlántico. Al mando de estas defensas estaba el general favorito de Hitler, el maestro de la táctica, Erwin Rommel. Los riesgos eran enormes para los pilotos de reconocimiento enviados a fotografiar el Muro Atlántico. A veces me sentía como si fuera John Wayne al frente de la caravana que iba al oeste, viajando a través de las colinas, buscando a los indios y esperando que no me pillaran y que me arrancaran la cabellera antes de poder volver a casa. Cruzábamos el canal como a 15 o 20 metros de altura por debajo de los radares y a toda velocidad. Girábamos en paralelo a la playa con la marea baja y poníamos en marcha todas las cámaras mientras recorríamos la playa a unos 500 kilómetros a la hora. Más o menos me sentía como un pato en una galería de tiro. Podíamos ver las estructuras de hierro clavadas en las playas con la marea baja para intentar detener a las lanchas de desembarco que se dirigían a aquellas playas. Todas las playas adecuadas para un desembarco anfibio habían sido protegidas por obstáculos pesados y por numerosos emplazamientos de cañones. Se tomaron fotografías de todo eso y llevó al servicio secreto para que realizaran análisis posteriores. A algunos expertos de reconocimiento, el Muro Atlántico les parece infranqueable y las playas poco más que una zona de tiro alemana. A pesar de estos recelos, el plan de invasión está ahora en marcha, con 23.400 paracaidistas británicos y estadounidenses abriendo el camino. Aprovechando la oscuridad, deben aterrizar detrás del Muro Atlántico, capturar los puntos fuertes y asegurar la salida de las playas. Estas tropas deben preparar el terreno para la mayor invasión anfibia jamás intentada. Comenzará al amanecer, en tan solo 5 horas. Pero los paracaidistas ya tienen problemas. El mal tiempo y algunos errores de los pilotos les han diseminado por toda Normandía. Muchos de ellos no saben dónde han aterrizado ni cómo llegar a sus objetivos. No pasó mucho tiempo cuando me encontré con uno de mis sargentos que bajaba por esta carretera. Teníamos estos pequeños grillos, así que los hicimos sonar. Intercambiamos saludos y al recorrer la carretera
había sido lo suficientemente listo para pararse en una señal de piedra. Una que decía "C'est de Mérelis". Me metí debajo del impermeable que tenía uno de mis compañeros porque en ese momento había 12 hombres junto a mí. Con la ayuda de una linterna que tenía otro hombre, pude orientarme rápidamente en el mapa, porque los aviones volaban de oeste a este. Me habían dicho que Saint-Mérélis es un pueblo cercano. En mi mapa había un Saint-Mérélis. Sabía exactamente dónde estaba. Winters y sus hombres estaban muy hacia el interior de la playa Utah, cerca del pequeño pueblo de Saint-Mère-Église. Estaban a 8 kilómetros de su objetivo, Saint-Marie-du-Mont. Había que capturar rápidamente este pueblo para asegurar el área para los desembarcos en la playa. Pero para llegar a Marie-du-Mont antes del amanecer, las tropas aerotransportadas debían moverse con precaución a través de territorio enemigo. Estábamos detrás de las líneas enemigas. No podíamos ir en línea recta. Teníamos que aprovechar la cobertura aliada y evitar pasar por zonas donde veíamos ametralladoras alemanas disparando. Nadie querría estar a su alcance. Mientras Dick Winters y sus hombres marchaban hacia la playa Utah, las tropas aerotransportadas británicas que habían alcanzado el puente Pegaso tomaban posiciones. Los alemanes querían recuperar su puente, así que era inevitable otro combate. Nuestra labor era simplemente pedirle la contraseña a todo el que se acercara a este lado de la orilla del canal y abrir fuego si no respondía. En otras palabras, rechazar cualquier contraataque que viniese por el sur. El temido contraataque comienza a la 1:30. A esa hora, Howard y sus hombres oyen por primera vez el sonido de los vehículos lejanos. Al poco tiempo, los tanques alemanes se aproximaban a las posiciones defensivas británicas en torno al puente Pegaso. 2 tanques aparecieron de repente avanzando hacia el puente y todos pensamos, Dios santo, vienen tanques tan pronto. Y todos sabíamos que no teníamos armas para detener un tanque de verdad, un gran tanque. Todos los británicos llevaban consigo un lanzagranadas primitivo que disparaba una pequeña bomba de 1,5 kilos. Eran unas armas terriblemente inexactas. Costaba mucho dispararlas y solo eran efectivas a un máximo de unos 100 metros, probablemente a 50. Por suerte, habíamos puesto a uno de nuestros escuadrones de reserva cerca del cruce de la carretera, al oeste del puente. Con ellos estaba el sargento Wagger Thornton, un viejo soldado con mucha experiencia. Era un auténtico veterano. Cuando se acercaron esos tanques, Wagger se acercó a ellos con su Piat. Aquel podía ser el disparo más importante del día D. Si alcanzaba el primer tanque alemán, podía mantenerse el puente. Pero si Wagger Thornton fallaba, los alemanes volverían a tomar el puente Pegaso y estarían libres para lanzar sus divisiones Panzer blindadas justo sobre las playas de desembarco. El sargento británico solo tenía una oportunidad. El sargento Thornton aguantó el fuego hasta que el primer tanque estuvo a 50 metros de él. Disparó su Piat. Y acertó. Creo que eso provocó el caos entre los alemanes. Obviamente, los del tanque no sobrevivieron. A uno de ellos le habían volado las piernas y estaba tumbado en la carretera, gritando como un loco. Pero el otro tanque, cuando alcanzaron al primero y estalló, dio marcha atrás a toda velocidad y retrocedió por donde había venido. Y creo que probablemente informaron que teníamos toda clase de equipos antitanque en el puente y que no era seguro que se acercaran. Los aliados habían rechazado el primer contraataque. Pero a solo 9 kilómetros de Caen, los hombres de la 21 División Panzer esperaban junto con sus tanques.
Podían llegar al puente Pegaso en solo media hora. Y el comandante de su regimiento, el coronel Hans von Luck, está desesperado por ponerse en marcha. Pero von Luck necesitaba la autorización personal de Hitler para avanzar. Estábamos al lado de nuestros tanques, listos para movernos a las 2 o a las 3 de la mañana. Los conductores habían puesto los motores en marcha, pero no habíamos recibido ninguna orden sobre qué dirección tomar. A las 2:30 de la mañana, Hitler está durmiendo a miles de kilómetros en Alemania. Nadie de los que le rodean tiene el valor de despertarle con malas noticias de Normandía. Hasta que Hitler despierte, sus fuerzas estarán paralizadas, ya que ha mantenido el control personal sobre las divisiones de tanques, dejando a los comandantes locales impotentes. Por supuesto, en Berchtesgaden o en su puesto de mando en Prusia Oriental, Hitler no tenía ni idea de cuál sería la decisión acertada para Normandía. Los únicos que pueden tomar decisiones son quienes están sobre el terreno. Hitler no podía hacer eso. Erwin Rommel, el general en el que más confiaba Hitler, estaba al cargo de las defensas, y de haberse encontrado en Normandía podría haber dirigido el contraataque alemán. Pero esa noche una simple reunión familiar pudo cambiar el curso de la historia. Su mujer cumplía 50 años el 6 de junio y se puede entender por qué quería volver a casa. En ausencia de Rommel no había nadie que tuviera el suficiente valor para tomar decisiones estratégicas determinantes. Esa es la razón de que dudaran. Pero en la guerra la duda puede ser fatal. Según amanece el día D, los defensores alemanes en las playas tienen la primera visión de las fuerzas aliadas. La mayor flota de invasión de la historia se dirige directamente hacia ellos. Las 3 de la mañana en las bases del sur de Inglaterra, los bombarderos aliados están siendo preparados para participar en el día D. Frank Mays era un artillero de torreta que todavía no había oído las noticias de la invasión de Francia. Había rumores de que iba a pasar algo importante. Nadie sabía exactamente qué. Uno de los rumores era que pensaban que los alemanes iban a invadir Inglaterra, así que todo el mundo estaba muy nervioso. Frank no tendrá que esperar mucho a saber la verdad del 6 de junio y del día D. Vinieron a mi cuarto y me sacaron de la cama. Gruñimos un poco, bajamos al hangar y el oficial de reunión nos dijo que este era el día en el que íbamos a invadir el continente. Despegamos a las 4 en punto de la mañana. A esa hora el sol está iluminando ligeramente el cielo por el este. Giré mi torreta y hasta donde podía ver había aviones, había bombarderos. Los aliados pondrán aproximadamente 5.112 bombarderos en el aire el día D. Podía ver los grandes buques allí abajo, disparando sus cañones, los grandes penachos de humo. Hasta podía ver las estelas blancas que dejaban sobre el mar las lanchas de desembarco. Frank Mays muy pronto está sobre su objetivo, la playa de Omaha. Simplemente soltamos una ráfaga de bombas en las aguas costeras para limpiarlas de fuerzas alemanas. Vi las bombas estallando en el agua, en la costa, y me alegré de no estar allí abajo. En los años posteriores al día D ha continuado la controversia sobre la precisión del bombardeo en la playa de Omaha.
Ni una sola maldita bomba cayó en la playa de Omaha. ¿Pero qué demonios os pasa a vosotros? ¿Es que no sabéis leer un mapa? Le habían ordenado a medianoche retrasar el lanzamiento de bombas 30 segundos. Verás, eso las pondría a medio camino de París. Así que un montón de granjeros franceses allá en el campo vivieron un infierno muertos de miedo y murieron un montón de buenas vacas. Sin embargo, las tripulaciones de los bombarderos están seguros de que hicieron su trabajo y de que lo hicieron bien. Te puedo decir que hubo un camino completo bombardeado desde el mar hasta 2 kilómetros hacia el interior. No nos dejamos nada allí abajo. Hasta este día la controversia sigue sin resolverse. Ciertas áreas costeras fueron efectivamente bombardeadas, pero en otros lugares las defensas alemanas permanecieron intactas. El bombardeo aéreo apenas nos tocó. Un gran mar de bombas cayó delante de nosotros. Pero solo unas pocas explotaron cerca de nuestro búnker. Los estrategas habían esperado que el bombardeo destrozase las defensas costeras, pero los fortines y los búnkeres que vigilaban las playas estaban generalmente intactos. Los hombres que se dirigían hacia la costa por mar no sabían nada de esto. Para ellos la visión de vastas flotas de bombarderos sobrevolando y atacando la costa era ampliamente reconfortante. Los bombarderos medianos volaban por encima de nosotros y se podía oír su zumbido constante. Parecía que estaban bombardeando la costa con decisión y nos hacía pensar que íbamos a poder atravesar la playa a pie porque ¿qué podía resistir aquel bombardeo? Estábamos bromeando en la cubierta, ya sabe, dándonos palmadas en la espalda. Nos vemos en la playa, nos vemos en París. Éramos muy optimistas. Los hombres se preparan para pasar de los buques de transporte a las pequeñas lanchas de desembarco que les llevasen a la playa. Teníamos que bajar por la escala de cuerdas para llegar a las lanchas de desembarco. Había 30 hombres en cada lancha. El mar estaba muy picado. Las lanchas de desembarco eran pequeñas y se movían arriba y abajo con las olas. Cuando me acerqué al fondo pensé que tendría una profundidad de medio metro, pero debí caer a unos 3 metros y quedé conmocionado. Empezamos a dar vueltas y vueltas esperando a que el resto de los grupos de desembarco salieran del buque al mar. Y el mar estaba muy picado. Quiero decir que estaba muy embravecido. Se podía ver la espuma de las olas. Todo el mundo acabó empapado y muchos se marearon y empezaron a vomitar. Usaban sus bolsas de mareo y vomitaban en ellas. Y todavía estábamos a unos 16 o 17 kilómetros de la costa. Esta imagen tomada la mañana del mismo día D muestra el objetivo de Bob Slaughter en Omaha. Las colinas que había tras gran parte de los 6,5 kilómetros de longitud de la playa representaban un problema para los aliados. Impedían que los blindados avanzaran hacia el interior para apoyar a las tropas. Al darse cuenta de esto, los alemanes habían concentrado sus defensas en torno a unos pocos nudos de carreteras claves en el interior. La cañada de Virgville era una de estas carreteras de salida y un objetivo estratégico fundamental para los aliados. Nuestro trabajo el día D era desembarcar en la cañada de Virgville, que era probablemente el punto más fuertemente fortificado de los 80 kilómetros de costa. Pero antes de que Slaughter y sus hombres pudieran desembarcar en Omaha, fuerzas especiales norteamericanas, hombres de los batallones de los Rangers, debían cumplir su propia misión suicida. En lo alto de unos acantilados entre las playas de Utah y Omaha había una batería de 5 cañones pesados. Estaban situados estratégicamente para batir las playas de desembarco con un fuego devastador. Esta imagen revela lo fuertemente que había sido bombardeada Point Bioc antes del día D como adelanto del ataque de los Rangers.
El Ranger Leonard Lommel había estudiado esas fotografías como preparación para su misión. Te dicen que ese es un cañón de 155 milímetros que hay en un búnker de ahí abajo. Y que hay 6 de esos, y que tu misión es ir y colarte en los búnkeres para destruir esos cañones y matar a todos los alemanes que se te pongan por delante. Los hombres tenían que navegar hasta el pie de Point Dioc, escalar el acantilado de 30 metros de altura y tomar los cañones. Afortunadamente, las divisiones Rangers se habían ganado la reputación de ser capaces de lo imposible. No éramos unos chicos simpáticos, ni muy afables, pero sí un poco especiales. Y teníamos algo que ardía dentro de nosotros. Estábamos listos para la acción, muy confiados en nosotros mismos. Amábamos el riesgo y la aventura. Y por supuesto la actividad más arriesgada en la que uno se puede meter es la guerra. Muy peligrosa tanto entonces como ahora, pero es emocionante. El general Omar Bradley, el principal comandante en campo del día D, sabía que la misión de destruir los cañones de Point Dioc requería hombres con una especial determinación. El general Bradley había visto a los Rangers en acción en el norte de África y Sicilia y había dicho: estos cabrones pueden hacer lo que sea. Dijo: sé que destruirán esos cañones, pero puede que no queden muchos de ellos después de eso. El plan requería que los Rangers llegasen a las 6:30 de la mañana, justo por delante de las primeras oleadas de desembarco en la playa Omaha. Entonces tendrían muy poco tiempo para subir por los acantilados y destruir los cañones. Pero con las primeras luces, el plan se está viniendo abajo. La mañana del día D, al amanecer, todos estábamos forzando la vista, intentando ver algo en el horizonte. Según las cosas se hacían más y más nítidas, aquello no pintaba bien. Y fue el coronel Rudder, que estaba en el bote justo delante de mí, quien fue el primero en actuar. Dijo: demonios, esto no es Juan Duhok. Y se giró a su contramaestre y le dio la orden de bordear hacia la derecha. El coronel se enderezó, era un hombre enorme, y se giró y dijo: timón a la derecha. Y el timonel estaba tan asustado que simplemente le hizo caso y giró toda la columna de botes. Allí estábamos, apenas a tiro de rifle de la costa. Los Rangers habían perdido el elemento sorpresa. Escondida bajo la superficie llena de cráteres de Point Dioc había una fortaleza subterránea de cemento. Las tropas alemanas estaban saliendo de su madriguera y ocupando las defensas. Verás, llegamos 38 minutos tarde, a las 7:08, y los alemanes estaban listos en la parte de arriba, disparándonos según nos acercábamos. Ahora los Rangers tenían que escalar los acantilados a plena vista del enemigo, pero tenían que destruir los cañones de Point Dioc, costara lo que costara. Sacabas la sangre de las botas y seguías adelante. Solo querías tener una cosa constantemente en la cabeza. Había que conseguir ese objetivo. A las 7:08 de la mañana del día D, los Rangers comienzan el asalto a Point Dioc. Yo fui el primer herido de mi lancha de desembarco, pero fui capaz de escalar. Una bala de ametrallador pasó a través de mi costado derecho y me atravesó un músculo o algo parecido. No chocó con ningún hueso ni nada. A pesar de la fiera resistencia, tienen que escalar los acantilados y destruir una batería de cañones alemana. Los alemanes estaban allí, arriba, tirándonos granadas. Entonces grité, les dije: muchachos, están tirando granadas, meted las caras para adentro y los culos para afuera. Si te tiene que dar algo de metralla, ya se sabe, tu culo puede encargar de esa metralla mucho mejor que tu cara. Algunos Rangers resultan heridos, otros caen muertos, pero nadie piensa en rendirse. Querían cortar las cuerdas e intentaban sacar a nuestros compañeros de las cuerdas a tiros. Y nos lanzaban granadas, todo lo que podían. Si había algo que pudieran hacer para echarnos al mar, lo intentaban.
Y nosotros, claro está, intentábamos cualquier cosa para llegar allí arriba y matarlos. En ese momento hubo una explosión terrorífica. Y lo último que recuerdo eran todas esas rocas y el barro rodando por la colina. Estuve desmayado durante no sé cuánto tiempo. Y cuando desperté sentía el dolor en mis piernas y luego descubrí que tenía ampollas de sangre en ellas. Eché un vistazo y miré arriba y había un soldado alemán mirando por encima del acantilado. Tenía la mano en la barbilla, así, estaba inclinado hacia adelante. Y busqué por todas partes mi metralleta. Estaba tirada con el cañón metido en el barro. La saqué y él todavía estaba allí. Le maldije, levanté la metralleta y apreté el gatillo. Pero el arma no hizo fuego, estaba obstruida por el barro. Pensé, esto es terrible. Estoy en medio de la peor batalla de la historia y sin arma. ¿Por qué aquel alemán de allí arriba no me disparó? No lo sé. Me podría haber dado muy fácilmente. Podría haberme matado. Mientras James Eigner tenía que reemprender la escalada desde el suelo, otros Rangers se acercaban a la cima del acantilado. Cuando Bob y yo estábamos subiendo por la cuerda, puede que a unos 3 metros de la cima, Bob me dijo, no puedo conseguirlo. ¿Me puedes echar una mano? Y yo le contesté, Bob, no te puedo ayudar, porque yo mismo me estoy preguntando si tengo suficiente fuerza para llegar a la cima. Entonces miré hacia arriba y vi a Rubin allí. Le grité, Rub, coge a Bob, está a punto de desfacer. Y él bajó y le agarró por la nuca y se lo echó a las espaldas hasta llegar a la cima del acantilado. Tanto Lommel como Eigner llegaron a la cima de Point Dioc, pero otros no fueron tan afortunados. 16 hombres murieron mientras escalaban el acantilado. Cuando los Rangers supervivientes llegaron a la cima, quedaron impresionados con la devastación causada por los bombarderos aliados. Cuando llegamos allí arriba parecía la luna. Había muchos cráteres provocados por las explosiones. Ibas a un cráter y te encontrabas a unos Krauts dentro. En el siguiente había Rangers. Ahora tenían que encontrar y destruir los cañones de 155 milímetros. Pero cuando llegaron a los búnkeres se llevó la sorpresa de descubrir que esas armas habían desaparecido. Fue una horrible experiencia. Tanto sacrificio, incluso de algunas vidas, para descubrir que no había ningún cañón. Las tropas alemanas habían trasladado los cañones al interior para mantenerlos a salvo de los bombarderos aliados. Así que todavía teníamos que cumplir la misión. Teníamos que encontrarlos donde estuvieran y dejarlos fuera de combate cuanto antes para que no murieran decenas de miles de compañeros. Leonard Lommel y Jack Kahn se dirigieron al interior para buscar los cañones alemanes. No sabíamos a dónde dirigirnos. Vimos unas marcas en la única carretera que había. Eran marcas de ruedas. Lommel y Kahn siguieron las marcas 2 kilómetros hacia el interior. Las pistas les llevaron a un huerto donde se toparon con los cañones que estaban bien camuflados. Allí estaban los 5. Habíamos dado con ellos por suerte y no había nadie vigilándolos. En la otra dirección había una patrulla armada de unos 50 alemanes acercándose hacia nosotros. Pasaron a unos 15 metros de nuestro lado. Ahora teníamos que mantenernos con vida. Teníamos que destruir esos cañones, dejarlos fuera de servicio. Usando granadas incendiarias, Leonard Lommel y Jack Kahn pronto utilizaron los cañones. Habíamos cumplido nuestro objetivo. La patrulla había encontrado los cañones y los había puesto fuera de servicio. Habíamos cortado la carretera y le habíamos impedido su uso al enemigo. No podían mandar refuerzo a Omaha porque habíamos bloqueado la carretera y habíamos cortado las comunicaciones. Habíamos cumplido nuestra misión. Esta fotografía sacada en la mañana del día D muestra a James Eigner y a sus compañeros descansando durante una pausa en los combates. Nos habíamos relajado allí, en nuestro pequeño cráter. Yo estaba sentado allí, tomando un sorbo de agua de mi cantimplora. Y esperábamos ver llegar a nuestros refuerzos bajando por la carretera. Se suponía que llegarían allí, al mediodía.
De hecho, pasarían 2 días enteros hasta que los refuerzos pudieran llegar a los Rangers en Point Duc. Mientras tanto, tendrían que luchar solos, manteniendo su posición frente a contraataques incesantes. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, solo quedaban en pie 90 de los 225 Rangers que iniciaron la misión. A lo largo de la costa, oleadas de soldados aliados se aproximaban ahora a la playa de Omaha. Las lanchas de desembarco ya no corrían peligro por los cañones de Point Duc. Pero este desembarco resultaría uno de los episodios más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. El día de lo que nunca vimos, segunda parte. En los meses anteriores al día D, los pilotos de reconocimiento aéreo se habían familiarizado con la costa francesa, pero el 6 de junio de 1944 sería diferente. Ese día serían testigos privilegiados de la historia. Había tantos aviones en el aire que tenías que estar muy atento y moverte a la izquierda y a la derecha para evitar las formaciones de bombarderos. Cuando miraba al mar y veía tantos buques de guerra, destructores y lanchas de desembarco, me parecía que podría saltar al océano y ni tan siquiera mojarme los pies. Durante todo el día D, los hombres de los escuadrones de reconocimiento patrullaron los cielos de Normandía grabando los desembarcos según se producían. El plan era fotografiar toda la costa de invasión volando adelante y atrás en paralelo a la costa. Muy por debajo de los aviones de reconocimiento y claramente visibles en las primeras fotos del día están las primeras oleadas de lanchas de desembarco aliadas. Se dirigen hacia la playa Omaha. Los barcos comenzaron a disparar. El nerviosismo era increíble y el mar estaba embravecido. La lancha se movía mucho. Miré detrás de mí y los hombres estaban mareados. Cuando nos acercamos un poco más y estábamos, no sé, a unos 200 o 300 metros de la playa, empezaron a sonar disparos de artillería y morteros y comenzaron a caer proyectiles por todas partes. Uno de los proyectiles levantó un geyser de agua que nos empapó a todos. Y a todos se nos revolvió el estómago. Era espeluznante todo aquello. La vanguardia de las tropas de defensa alemana estaba compuesta por hombres endurecidos en el combate, refuerzos provenientes del frente oriental. Pero incluso aquellos soldados experimentados estaban sorprendidos por el tamaño de la flota de invasión que se dirigía hacia ellos. Cuando la flota de desembarco llegó, era increíblemente enorme. Nos decíamos, esto no puede estar pasando. Son muchísimos barcos. El horizonte estaba plagado de barcos. Pero cuando se acercaron, nos metimos rápidamente en los búnkeres y ocupamos las ametralladoras. Creíamos que iba a ser un paseo por la playa, creíamos que iba a ser pan comido. Y recuerdo haberle dicho al resto, nos lo vamos a pasar de muerte. Los búnkeres alemanes estaban casi intactos y las lanchas de desembarco aliadas en su aproximación final navegaban directamente hacia ellos. Se podían ver las balas trozadoras zigzagueando por la playa. Además del humo de los morteros, se podían oír los obuses de artillería pasar por encima y frente a nosotros. No sabíamos si íbamos a desembarcar justo delante de un búnker alemán o del emplazamiento de un cañón, o a saber delante de qué.
Cuando bajaron el portón, el capitán fue el primero en salir. Cuando llegó al final de la rampa estaba lleno de balazos. Estábamos en medio de un fuego cruzado de 2 ametralladoras apostadas en los acantilados. Disparé mi rifle cuando estábamos a menos de 200 metros de la playa. Aquella era una situación terrible para las tropas que desembarcaban. Un compañero me gritó: Franz, no dispares demasiado pronto. Espera a que salten al agua. Cuando bajaron las rampas y los soldados saltaron, la mayoría de ellos cayeron al agua. Si estaban muertos o heridos, no lo sabíamos. Otros 2 hombres cayeron. Uno de ellos era un amigo mío. Le habían dado. Yo era el cuarto. Esta era la primera vez que estaba bajo fuego enemigo. La primera vez que alguien intentaba matarme. Y con los nervios y el miedo, me caí de la lancha. Me fui directo al fondo. El agua estaba fría, tan fría como el hielo. Era el caos. La gente estaba gritando. A algunos les habían alcanzado y se estaban ahogando porque no podían. Llevábamos encima un equipo de casi 30 kilos de peso y algunos no podían mantener la cabeza fuera del agua. Y se agarraban a mí. Yo, bueno, medía casi 2 metros y estaban tirando de mí hacia abajo. Era terrible intentar llegar a un sitio donde pudiéramos respirar. Cuando volví a estar de pie, puse los pies en el fondo, me impulsé y salí afuera. El capitán estaba gritando: «Me han dado, ayudadme». Fui hacia él. Estaba quizá a unos 3 o 4 metros de él. Pero entonces vi sangre. El agua se estaba tiñendo de rojo y me dije: será mejor que me salve a mí mismo. Ya no hace falta. Entonces miré hacia atrás. Y todos los demás que habían bajado de la lancha estaban muertos. No había contado con eso. Fui el único superviviente. Había 30 hombres a bordo de esa lancha y yo era el único que había salido vivo. Salí lo más cerca que pude de la playa y mis artilleros número 1 y 2 estaban justo a mi lado. Perdimos una ametralladora en el agua. Teníamos el trípode, que era inútil sin la ametralladora, y teníamos una caja de munición. Así que yo, bueno, me tumbé en la playa y estaba decidiendo cuándo cruzarla. Y todavía podía ver las desplazadoras de las ametralladoras disparando de un lado a otro. La marea alcanzaba la playa muy deprisa, realmente. En la playa Omaha había una marea terrible. La marea llegaba tan deprisa a la playa Omaha que muchos heridos eran incapaces siquiera de nadar hasta ponerse a salvo. Eran engullidos por las olas. Al final llegué a la arena y oí que alguien gritaba mi nombre. Era mi sargento, que aunque había logrado llegar a la playa, estaba malherido. El sargento se había levantado gritándome para que fuera a ayudarle. Y cuando se irguió un poco sobre un costado, un tirador le dio desde los acantilados. Disparó y le dio justo en la cabeza. Debió usar un rifle con mira telescópica. Y cuando esa bala le dio en la cabeza, reventó. Y lo que le quedaba de cabeza cayó sobre la arena.
Entonces supe que ya no hacía falta que fuese allí. Así que me tiré a la arena boca abajo, con las manos sobre la cabeza, y me camuflé lo mejor que pude, porque supuse que el tirador también me había visto a mí. Estaba casi seguro de que me había visto, y estaba esperando a que le disparase. Pero parece que debió distraerse con unos blancos mayores o mejores, supongo, y no disparó contra mí. Comencé a arrastrarme poco a poco, y delante de mí vi un cadáver. Me arrastré hacia él y decidí utilizarlo como escudo durante un tiempo. Después pasé junto a trozos de cuerpos, cadáveres. No se puede imaginar lo que había por allí. Pasé al lado de hombres que no estaban muertos, aunque les habían reventado. Es increíble el tiempo que uno puede vivir tras haber sufrido unas heridas tan graves. Estaban gritando y aullando, pero no podía hacer nada por ellos. Yo simplemente me arrastraba. Ahora puedo decir que aquel fue el primer combate en el que participé. Tenía miedo, estaba muerto de miedo. En el flanco este del ataque aliado estaban las playas encomendadas a las tropas británicas y canadienses, Gold, Juno y Sword. A las 7:26 de la mañana en la playa Sword, las primeras oleadas de asalto encaraban el peligro. Nos echamos cuerpo a tierra tras avanzar tan solo 3 metros en la playa, porque el fuego era tan intenso que no me parecía seguro seguir avanzando a pie. Las tropas estaban recibiendo fuego de mortero y ametralladoras y les abatirían si avanzaban. Afortunadamente, un ingenioso tanque diseñado por los británicos vino en su ayuda. Los carros anfibios DD fueron construidos especialmente para el día D, y 21 de ellos llegaron a salvo a la playa Sword. Y entonces llegó un tanque de D y abrió la escotilla y gritó: ¿dónde está el fuego? Hacia la derecha, 180 metros. Giró su cañón e hizo un disparo. Se acabó el fuego de mortero. Hubo un silencio completo y hasta el fuego de ametralladora del enemigo desapareció. El cañón del tanque de D fue completamente esencial. Dominó la playa una vez estuvo allí. Eso fue todo. Durante toda la mañana los tanques DD continuaron atacando las posiciones alemanas en Sword. En medio del combate, sucesivas oleadas de tropas desembarcan en la playa. Algunos hombres de esas últimas oleadas muestran una absoluta frialdad. Sin parecer muy preocupados por los disparos enemigos, se sientan para disfrutar de una taza de té. Cuando los soldados llegaron a la playa, lo primero que querían hacer, tras un largo viaje en el mar, era tomar un sorbo de té. Teníamos que quitarles la idea de la cabeza porque no queríamos que se agrupasen en la playa preparando té. Queríamos las playas despejadas para hacer sitio a los tanques y demás vehículos. Decíamos: no, dejadlo, acabad con esos alemanes y luego podréis tomar una taza de té. Las tropas británicas pronto se reagrupan y antes de que pase mucho tiempo continúan su avance. Esta fotografía aérea muestra a hombres y vehículos introduciéndose hacia el interior por la playa Sword. El avance británico ha sido impulsado por los tanques DD.
Pero en las embravecidas aguas de la playa Omaha, todos los tanques anfibios, excepto uno, han volcado o se han hundido. Allí los hombres no tienen apoyo blindado que les proteja de las ametralladoras alemanas. Su única cobertura posible está más adelante. Se trata de un dique de cemento. Para alcanzarlo, el sargento Bob Slaughter debe atravesar una gran extensión de playa descubierta. Eran 200 o 300 metros de arena lisa. Era como atravesar 3 o 4 campos de fútbol. Un recorrido muy largo. Mientras estaba tirado ahí pensando qué hacer, vi a uno de los hombres de la lancha a nuestra derecha que empezó a correr por la playa. Le dispararon y cayó en la arena. Y comenzó a gritar porque estaba herido. Entonces uno de nuestros sanitarios fue a ayudarle. Y también dispararon al sanitario. Eso nos provocó un escalofrío, pues debíamos atravesar aquella playa. Pero entonces llegó una gran ola que nos empujaba hacia adelante. Así que decidí avanzar, a correr el riesgo. Bob Slaughter les dice a sus hombres que se preparen para el largo sprint hacia el dique de protección a través de la peligrosa playa Omaha. Así que empecé a correr a través de la playa lo más agachado y lo más rápido que podía. Seguí corriendo, corriendo y corriendo, sin parar. Aquello se hacía eterno. Llegué al dique. Williams y Algary venían justo detrás de mí. Estaba sin aliento y muerto de miedo. Intenté encender un cigarrillo y las manos me temblaban tanto que ni siquiera pude hacerlo. Tenía que recuperarme y me decía a mí mismo: tranquilízate un poco. Ya sabes que tienes que hacer esto. Tienes que hacerlo. Finalmente, después de un buen rato, llegué a ese dique. Y allí me encontré a un soldado de otra lancha que se llamaba Mac Smith y era de Virginia Occidental. Literalmente tenía un ojo colgando y le puse una venda para tapárselo. Me quedé ahí con él y con otros 5 o 6 hombres más durante un tiempo. Estábamos relativamente protegidos de las ametralladoras alemanas, pero la marea venía y traía cadáveres que rodaban como si fueran leños. Corríamos y los traíamos junto a nosotros mientras los alemanes nos disparaban. Lo hacíamos por si alguno de los cuerpos aún estaba con vida, como ocurrió en algunos casos, muy pocos. Teníamos a un sanitario con nosotros y conseguimos salvar a unos cuantos. Pero lo que hicimos la mayor parte del día fue recoger y devolver cadáveres al mar. Estaba claro que los desembarcos en Omaha no estaban resultando. Muertos y heridos cubrían toda la playa y los que quedaban vivos estaban atrapados en el dique. Quedarse ahí significaba una muerte segura, pero parecía suicida avanzar sin apoyo de artillería ni de los tanques. A las 8:30 de la mañana, el oficial a la cabeza de la operación, el general Omar Bradley, estaba dispuesto a abandonar la playa Omaha. Hasta contempló la posibilidad de hacer desembarcar las siguientes oleadas de tropas norteamericanas en las playas atribuidas al ejército británico. Pero al general Bradley todavía le quedaba una carta por jugar. Son las 8:30 de la mañana del día D y el desembarco en la playa Omaha no sigue el plan previsto. Pequeños grupos de hombres han llegado vivos a la playa, pero ahora se encuentran atrapados en el dique y siguen siendo atacados por el fuego alemán. De los pocos tanques que han alcanzado la playa, casi todos han sido destruidos. Sin apoyo blindado, la infantería es un blanco fácil.
Los hombres que están a bordo de los destructores en mar abierto observan cómo se produce el baño de sangre en la playa de Omaha. Emplazado justo en la desembocadura de la cañada Bienville está el bombero Dean Hatton en su barco, el USS McCook. Las primeras tropas son prácticamente aniquiladas. Casi todos sus miembros son alcanzados porque los alemanes han puesto ametralladoras y morteros muy cerca de Bienville y desde allí los pueden disparar a placer. Destruían las lanchas de desembarco en cuanto llegaban a la playa. Recuerdo haber visto pequeños tanques alineados frente a la playa, intentando subir por la colina hasta Bienville-sur-Mer, pero enseguida parecieron estar fuera de combate. Por culpa del humo que oscurecía la playa Omaha, los destructores no podían identificar objetivos en tierra. Su única opción era acercarse a la playa, pero en aquellas aguas poco profundas se arriesgaban a encallar. Debían tomar una dolorosa decisión: observar cómo aniquilaban a la infantería o arriesgarse a perder sus barcos. El capitán dijo que si teníamos que encallar en la costa para destruir aquellos cañones, lo haríamos. Quería proteger a las tropas que desembarcan porque estaban sufriendo un castigo terrible. Cuando nos acercamos para disparar desde más cerca, pudimos ver a los hombres en la playa corriendo junto a un montón de chatarra. Eran los vehículos que habían sido destruidos y habían quedado tirados en la playa. Nos acercamos a unos 450 metros, lo que para un destructor supone arriesgarse a tocar fondo. Estaban disparando a las lanchas de desembarco e intentamos destruir los emplazamientos de los cañones antes de que alcanzasen a las lanchas. Destruimos algunos con la primera salva. Nuestros cañones de 4 o 5 pulgadas abrieron fuego rápido y destruyeron un fortín situado en un lado del acantilado. Los barcos siguieron disparando contra las aperturas de cañón de nuestro búnker. Teníamos cierta protección, pero no contra un fuego directo. Su potencia de fuego estaba dirigida directamente hacia nosotros, y ninguna defensa podía resistir eso. Los destructores recorrieron la playa Omaha en toda su longitud, bombardeando las posiciones defensivas alemanas. Nos movíamos arriba y abajo por la costa atacando búnkeres durante la primera hora. Cuando las tropas llegaban, pedían que dirigiésemos nuestro fuego a donde lo necesitaban. Cuando le dábamos a un búnker de ametralladora o de mortero, nos decían, bien hecho, McCook, y pasábamos a otro blanco. Para los alemanes que estaban recibiendo esos proyectiles, el impacto era devastador. A las 10:30 de la mañana, aquella acción decisiva de los destructores había cambiado las cosas en la playa Omaha. Aquello proporcionó una gran inyección de moral a los hombres que estaban al pie del dique y en pequeños grupos iniciaron la siguiente fase del ataque. Sabía que si me quedaba parado me matarían. Tenía que seguir adelante, aunque la verdad es que todos los hombres estaban paralizados, y me sorprendió que uno o dos se arriesgaran. Todavía bajo una oleada de fuego alemán, los soldados empiezan a dejar atrás las playas corriendo hacia las colinas y acantilados del interior. Descubrimos un camino que ascendía hacia la cima del acantilado, aunque había campos de minas a ambos lados del camino. Por todas partes había carteles en alemán en los que ponía Achtung Minen. Llegamos allí y empezamos a cavar. Esa es nuestra misión, llegar arriba y prepararnos para un contraataque que sabíamos que estaba al caer. Esperábamos que ocurriera en un tiempo máximo de 24 horas. En cuanto llegamos a la cima, pudimos ver la posición alemana de Nebelwerfer. Precisamente estaban disparando sobre la playa, estaban pulverizando la playa, y no teníamos nada para acabar con un cañón como aquel. En realidad era toda una batería de cañones. Un sargento primero que estaba con Bob Slaughter llevaba una de las pocas radios operativas que aún quedaban en la playa Omaha. Presley contactó con el destructor que estaba en el canal y le indicó hacia dónde tenían que disparar.
Entonces el destructor apuntó al objetivo y puso fuera de combate la posición de Nebelwerfer. Así que esa fue una de las grandes operaciones que vi en el día D. Se salvaron muchas vidas con la destrucción de aquellos cañones. Por toda la playa Omaha, pequeños grupos de soldados y oficiales iban tomando la iniciativa avanzando lentamente hacia el interior. Los aliados habían roto el muro alemán, pero pagando un precio terrible por su éxito. A las 11 de la mañana ya eran centenares los hombres fallecidos en la playa Omaha. Y el día todavía no había acabado. Nunca supuse que morirían tantos hombres. Pero por otra parte, tampoco había conocido antes el horror de la guerra, cuando los hombres vuelan reventados, muertos a docenas. Nunca pensé que pudiera pasar algo así. Hacia el lado oeste de la playa, las bajas no han sido tan graves. Cuando nos detuvimos estábamos justo en la playa. Bajó la rampa, caminamos por allí y ni siquiera nos mojamos los pies. Las tropas defensoras de la playa Utah consistían en su mayor parte en Ost Battalions, formadas por hombres de Europa Oriental que habían sido reclutados a la fuerza en el ejército alemán. Muchos eran reacios a arriesgar sus vidas luchando por Hitler. Estaban completamente desorganizados. Habíamos tenido suerte hasta en eso, en que estuvieran desorganizados, así que muchos de ellos se rindieron, otros murieron y otros escaparon y también capturamos a unos pocos, de manera que ofrecieron poca resistencia. Pero según los hombres de la playa Utah entraban en el interior, empezaron a encontrar una oposición más fuerte. Además, se movían en un terreno muy poco familiar. Cuando llegamos al otro lado, estábamos en un campo de setos. Nunca habíamos entrado para una lucha entre setos. Yo ni siquiera sospechaba que allí pudiera haber setos. Y los alemanes nos estaban esperando detrás de ellos. Según avanzábamos pensabas, bueno, esto no va a estar tan mal. Y de repente te encontrabas frente al fuego enemigo. Lo que más nos inquietaba eran los tiradores subidos a los árboles. Tiradores enemigos escondidos en árboles. Tenían trajes que se confundían con la vegetación. Y nunca sabías cuándo te ibas a encontrar con uno de ellos. Los setos eran, por supuesto, una ventaja cuando estabas defendiendo una posición, ya que te podías camuflar o esconder detrás de ellos. Los paracaidistas de la 101 aerotransportada tenían unas zonas predeterminadas para el aterrizaje en esa zona. Desde la 1 de la madrugada habían estado luchando para despejar los setos y barrer la resistencia alemana. Su misión principal era tomar las carreteras, las vías de salida de la playa Utah y reunirse con las tropas de tierra según avanzaran hacia el interior. Pero en el caos y la confusión de la noche, los paracaidistas sufrieron un gran retraso. Una notable fuerza de tropas de tierra ya se estaba dirigiendo hacia el interior desde la playa Utah. Ascendían por la carretera número 2 hacia la antigua granja que se conoce como Mansion Brecourt. En Brecourt, los alemanes habían sido lo bastante listos como para esconder en un seto y muy bien camuflados 4 cañones de 105 milímetros. El tiempo se agotaba. Según las tropas de tierra avanzaban hacia el interior, se situaban directamente en la trayectoria de los cañones alemanes. Si empezaban a disparar, morirían cientos de soldados aliados. La pregunta era, ¿podría la 101 aerotransportada destruir los cañones alemanes antes de que se produjera una masacre? Ocho y media de la mañana del día D. A la vanguardia de las tropas aliadas, los soldados combaten para abrirse paso hacia el interior.
Pero los hombres que habían desembarcado en la playa Utah están avanzando directamente hacia la trayectoria de unos cañones enemigos de 105 milímetros. Están escondidos en el interior en la mansión Breakout, y si abren fuego habrá una matanza en la playa Utah. Los paracaidistas de la 101 aerotransportada están intentando anular dichos cañones. Un ataque directo a Breakout ya ha fracasado. Así que los oficiales al mando le piden a Dick Winter que improvise un ataque diferente. El coronel Streyer dijo: encárguese de este fuego por el flanco derecho. Sí, señor. Me arrastré hasta aquí. Me acerqué lo suficiente y entonces pude ver dónde estaba esa posición. Y decidí que iba a atacar por el flanco. El teniente Compton y los hombres se arrastraron hacia adelante con instrucciones. Cuando estéis lo suficientemente cerca, lanzad granadas de mano a esa trinchera. Cuando uno se mete en una posición como esa, hay que entrar en la trinchera por uno de los flancos, y entonces puede atacar a los vigías uno a uno. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Nos metimos en esa trinchera y destruimos el primer cañón cogiéndoles desprevenidos. Así que llevó un poco de tiempo, pero al final los destruimos. Dick Winters y su pequeño grupo de 12 hombres habían destruido los 4 cañones alemanes. Pero ahora estaban recibiendo fuego de ametralladoras desde posiciones ocultas. Winters decide retirar a sus hombres. Pero cuando lo hace se encuentra con unos documentos alemanes muy intrigantes. En cuanto los cogí me di cuenta de lo que estaba viendo. Estaba mirando los mapas que describían la posición de las defensas de la playa de Utah. Estaba todo. Los alambres de espinos, los campos de minas, cómo se habían distribuido las ametralladoras, sus puntos fuertes. Tenía que llevar aquello de vuelta al batallón enseguida. Se podrían salvar cientos de vidas estadounidenses si aquellos mapas llegaban a tiempo a manos de los comandantes aliados. En el batallón los miraron, se dieron cuenta de lo importantes que eran y se los pasaron al teniente Nixon. Fue hacia la playa y en un par de minutos los puestos defensivos de toda la playa eran conocidos por el comandante. Los generales norteamericanos están entusiasmados con los mapas de las defensas de la playa Utah. Como recompensa por sus esfuerzos, el general Joseph Collins manda los primeros tanques de que dispone a ayudar a Dick Winters a terminar su trabajo en la mansión Breakout. Me mandó los tanques por la carretera número 2 para mí. Tuve que subirme a uno de ellos e indicarle al comandante del tanque los setos donde estaban esas ametralladoras. Los hombres de los tanques todavía no habían tenido la oportunidad de disparar ni un solo tiro. Estaban como locos. Empezaron a disparar esas ametralladoras del calibre 50 y pensé que iban a destrozar todo el lugar. No podían parar. Lo despejaron todo en un abrir y cerrar de ojos. El combate por la mansión Breakout había acabado. La 101 aerotransportada había despejado el camino para que las tropas de asalto avanzaran hacia el interior. Anulamos el fuego que podía haber atacado la carretera número 2, acabando con todas las tropas que salían de la playa. Podían haber causado un terrible número de bajas y haber retrasado el desembarco. Tal como salió, hubo muy pocas bajas en la playa Utah. Algo de lo que estamos orgullosos.
Atrás, en las playas, lo peor de los combates ya había pasado. Algunos de los hombres que habían logrado penetrar hacia el interior ahora volvían a la costa para recoger suministros y municiones. Las cosas habían mejorado mucho. No se podía subir y bajar a la playa tranquilamente. Te podían matar porque todavía se veían tiradores y quedaban 1 o 2 ametralladoras operativas. La playa Omaha aún estaba muy lejos de ser segura, pero ya estaban siendo interrogados los primeros prisioneros alemanes. De vuelta en la playa, vi a un teniente con una pareja de prisioneros alemanes. Les estaba preguntando dónde estaban los campos de minas, y los germanos solo le decían su nombre, rango y número de serie. Uno de ellos era flaco, feo y, en fin, no parecía un soldado nazi en absoluto. Yo siempre me había imaginado que todos los soldados alemanes eran, ya se sabe, unos tipos altos, grandes y rubios. El oficial se puso furioso y le dijo: maldita sea, como no me digas dónde están los campos de minas, te vuelo la tapa de los sesos. Y el otro solo le dijo su nombre, rango y número de serie. Así que ese oficial disparó su rifle justo entre sus piernas y el alemán le miró y le dijo: "Nie hier". Y yo pensé, Dios mío, estos tipos son unos fanáticos. O aquel al menos lo era. Quiero decir que no le importaba morir. Eran tipos duros aunque no lo parecieran. Era poco probable que aquellas tropas experimentadas, incluso fanáticas, se retiraran cuando los aliados empujasen hacia el interior. De hecho, un par de kilómetros al sur de las playas, las divisiones blindadas Panzer estaban preparadas para el contraataque. A la 1 de la tarde del día D, las tropas aliadas rompieron el muro atlántico mediante el asalto a las 5 playas de la invasión y se abrieron paso en la Francia ocupada. Las tropas británicas corrían entonces hacia su objetivo clave, la ciudad de Caen. Quien controlara dicha ciudad controlaría el camino a París. Los alemanes lo sabían muy bien, y en los meses previos a la invasión habían reforzado sus defensas en torno a Caen. La mayor amenaza para los aliados es la 21 División Panzer situada en las afueras de la ciudad. Los bombarderos aliados han estado bombardeando ferozmente Caen desde la medianoche. Y a primeras horas de la tarde está a punto de comenzar el siguiente bombardeo. Dejamos nuestra base aproximadamente a la 1 de la tarde y teníamos que atacar lo que se sabía que era el cuartel general alemán. Estaba en la ciudad de Caen. Era un antiguo castillo que los alemanes habían confiscado y usado como cuartel. Tuvimos el honor de darles un golpe muy duro. Nuestro propósito era soltar suficientes bombas para acabar con ellos y destruir además su sistema de comunicaciones. Los B-26 hallaron sus blancos y a primeras horas de la tarde gran parte de Caen estaba ardiendo. Desde un terreno elevado, como a unos 14 kilómetros de Caen, miramos hacia abajo y vimos una nube de humo negro encima de la ciudad. Pensamos, Dios mío, esto sí que es la guerra. Werner Kortenhaus formaba parte de la 21 División Panzer y tras perder unas horas preciosas esperando órdenes, por fin se les ha ordenado avanzar a través de Caen y atacar las playas aliadas. La mayor parte de la división intentó ir por el norte a través de Caen, pero les resultó muy difícil. A causa del bombardeo, las calles de la ciudad estaban intransitables, así que tuvieron que rodear Caen. No llegaron a sus posiciones de ataque hasta las 4 de la tarde. Y para entonces ya no había nada que hacer. Pero a pesar de ser tarde, la división Panzer fuertemente blindada podía seguir causando problemas a los aliados que avanzaban hacia el interior. Los tanques alemanes continuaron su avance hacia las playas tomadas por los aliados. Estábamos muy inquietos. Nos preocupaba mucho el peligro de conducir de día, sabiendo que podíamos sufrir un ataque aéreo. Hubiéramos preferido mucho más avanzar de noche.
Cientos de cazas aliados estaban patrullando los cielos de Normandía buscando la oportunidad de bombardear sus objetivos. Atacábamos cualquier cosa que se moviera, sin importar lo que fuera. Generalmente, en lo que se refería a tropas, solo teníamos que hacer una pasada. Salían de la carretera e intentaban esconderse en cualquier parte. Cuando la división Panzer alemana se acercaba a las playas, fue detectada por unos cazas. Sufrimos un ataque aéreo sobre las 5 de la tarde, justo al este de Caen. Estábamos parados junto a nuestros tanques esperando nuevas órdenes cuando los cazas se acercaron a nosotros volando muy bajo. Nos metimos debajo de nuestros tanques para protegernos. Recuerdo que un compañero cometió el error de subirse al tanque para entrar por una escotilla y le mataron. Estábamos impresionados al ver lo fácil que era destruir nuestros tanques. Habíamos pensado que eran buenas máquinas, que no era fácil ponerlas fuera de combate. Pero cuando ves 5 tanques explotando en 10 minutos, te desilusionas rápidamente. Los contraataques encabezados por los Panzer sufrieron un gran revés. A la vista de semejante concentración de poder aéreo aliado, no podían avanzar. Y entonces pasó algo extraordinario. Hacia las 6 de la tarde, hubo una afluencia masiva de aviones desde Inglaterra, unos 600 llevando planeadores. Volaron sobre nosotros y siguieron hacia Caen. Estos planeadores contenían millares de refuerzos británicos y norteamericanos. Iban a reforzar aún más el punto de apoyo aliado en Francia. Esta afluencia hizo que el comandante de la división temiera que fuéramos rodeados. Así que canceló la orden de atacar y ordenó inmediatamente que todas las tropas se retiraran y se atrincheraran para defender la zona norte de Caen. Los aliados no tomaron la ciudad de Caen el día D, pero su poderío en las playas estaba asegurado. Según va cayendo la noche, las imágenes aéreas revelan la vasta flota de planeadores alineados en los campos de Normandía. A lo largo de las playas se ven vehículos dirigiéndose hacia el interior. Y aún más importante, las fotos de reconocimiento muestran las posiciones enemigas al final del día. Solo unas horas después de que los pilotos de reconocimiento hayan vuelto a Gran Bretaña, estas imágenes estarán en manos de los miembros de la inteligencia aliada. Las fotografías tomadas el día D serían analizadas por un oficial de inteligencia que informaría al general y que le diría: aquí estamos nosotros, aquí están ellos, por aquí tenemos que mandar los cazabombarderos para neutralizarles, aquí tenemos que dirigir los disparos de la artillería naval. Todas las decisiones se tomaban teniendo en cuenta lo que revelaban las fotografías acerca de la disposición de las tropas amigas y enemigas. Para Ray Begley, el día D ya había acabado. Él, junto con otros pilotos de reconocimiento, había regresado a la base y se preparaba para un merecido descanso. Le daba gracias a Dios por ser un piloto de reconocimiento aéreo en vez de un soldado de tierra. A veces uno se alegraba mucho de ser un piloto, poder volver a por un uniforme limpio, una comida y una cama decentes. Para los hombres que habían aterrizado no habría camas decentes. Tras largas horas de combate descansaban cuando y donde podían, perturbados a menudo por la actividad enemiga. La noche del día D estábamos ocultos tras un seto, y al otro lado del campo, tras otro seto, estaban los alemanes. Estábamos cansados. Habíamos estado combatiendo todo el día anterior, toda la noche, y habían sido combates muy duros. Estábamos deseando descansar un poco. Los alemanes, en cambio, estaban frescos, disparando sus rifles al aire y gritando. No podíamos resolver esta duda. ¿Irían a hacer estos tipos un ataque nocturno? Estaba muy preocupado.
En casi ningún frente se produjeron ataques nocturnos por parte de los alemanes. Según se iba haciendo de noche en Normandía, los hombres del día D reflexionaban sobre todo lo que habían visto y protagonizado. Muchos de ellos habían sido testigos de la muerte de sus propios compañeros. No es como en las películas, con música patriótica sonando de fondo. Se muere sucio, asustado, herido y con dolor. Hay que dejarlos ahí, no se les puede mover. Se quedan ahí tirados hasta que llegan los enterradores y los recogen varios días después, cuando el combate se ha trasladado a otra parte. Los cadáveres se apilaban en las playas tras el día D como si fueran troncos. Esos chicos eran jóvenes, vitales. Algunos de ellos eran listos y no vivieron para cumplir 20 años. Se perdieron mucho de la vida. Nunca vieron un horno microondas, ni un avión a reacción, o alguna de las cosas que nosotros consideramos cotidianas. En las 5 playas de la invasión, los aliados habían sufrido aproximadamente 10.000 bajas. Pero unos 146.000 soldados norteamericanos, británicos y canadienses habían entrado en Normandía sin peligro. Hitler había empleado 4 años y una vasta proporción de los recursos de Alemania para construir el muro atlántico. Los aliados lo habían roto y atravesado en un solo día. A pesar del terrible coste en vidas humanas, los desembarcos habían sido un éxito. El día D sería una fecha decisiva, y a partir de entonces los alemanes estarían a la defensiva, retirándose lentamente hacia su país. Dick Winters será uno de esos miles de hombres que seguirán luchando durante los largos meses de guerra que quedan por delante. Pero terminado el día D, sus pensamientos vuelven a su hogar. Me puse de rodillas y dije, Señor mío, gracias por haberme dejado vivir el día D. Y si sobrevivo a la guerra, espero volver a casa, encontrar una buena porción de tierra y tener paz y tranquilidad durante el resto de mi vida. Me enorgullezco de haber hecho exactamente eso. Hoy, en la costa de Normandía, los cañones están en silencio y el muro atlántico se derrumba en el mar. Las playas, manchadas una vez con la sangre de tantos jóvenes, ahora están en paz. Pero los épicos acontecimientos de ese día y los innumerables actos de heroísmo desinteresado resuenan a través del tiempo. 60 años después, su recuerdo sigue vivo.